Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, un pequeño pueblo de Antioquia, Colombia, siendo el tercero de 7 hermanos en una familia de clase media baja. Su padre, Abel de Jesús Escobar, era campesino y vigilante, mientras que su madre, Hermilda Gaviria, era maestra de escuela. Desde muy joven, Pablo mostró una personalidad ambiciosa y rebelde que marcaría el resto de su vida. Creció en el barrio de Envigado, en las afueras de Medellín, donde la pobreza y la falta de oportunidades eran pan de cada día. Durante su adolescencia, Escobar asistió al Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez, pero su interés por los estudios era limitado. Prefería pasar tiempo en las calles, donde comenzó a desarrollar sus primeras actividades delictivas menores. A los 20 años ya estaba involucrado en el contrabando de cigarrillos y electrodomésticos, negocios que le permitieron acumular sus primeros capitales. También se dedicó al robo de lápidas en cementerios, que luego vendía después de borrar las inscripciones, una anécdota que él mismo contaba con cierto orgullo. Su salto al narcotráfico llegó a mediados de los años 70, cuando Colombia se estaba convirtiendo en el principal exportador de cocaína hacia Estados Unidos. Escobar comenzó trabajando como intermediario, comprando pasta de coca en Bolivia y Perú para procesarla en laboratorios clandestinos en Colombia. Su visión empresarial y su capacidad para organizar rutas de tráfico eficientes lo distinguieron rápidamente de otros criminales. En 1975, junto con su primo Gustavo Gaviria y otros socios, estableció lo que sería el Cartel de Medellín, una organización criminal que llegaría a controlar el 80% del mercado mundial de cocaína. La estructura del cartel era sofisticada, con células operativas en diferentes países, redes de distribución complejas y métodos innovadores para eludir a las autoridades. Utilizaban aviones, submarinos, túneles y hasta lanchas rápidas para transportar la droga. Escobar desarrolló el concepto de plata o plomo, una filosofía que combinaba sobornos generosos con amenazas de muerte. Ofrecía dinero a policías, jueces, políticos y militares, y si rechazaban su oferta, los eliminaba sin contemplaciones. Esta estrategia le permitió infiltrarse profundamente en las instituciones colombianas. Durante los años 80, la riqueza de Escobar alcanzó niveles estratosféricos. La revista Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más ricos del mundo, estimando su fortuna en más de $30.000 millones. Gastaba aproximadamente $2.500 al mes solo en bandas elásticas para envolver fajos de billetes. Su imperio incluía cientos de propiedades, incluyendo la famosa Hacienda Nápoles, un lujoso zoológico privado de 3.000 hectáreas donde importó hipopótamos, elefantes, jirafas y otros animales exóticos. La finca tenía pistas de aterrizaje, lagos artificiales y hasta un avión Piper que supuestamente fue el primero que usó para traficar cocaína, montado sobre la entrada principal como símbolo de su ascenso. A pesar de su brutalidad, Escobar cultivó una imagen de benefactor entre los pobres de Medellín. Construyó barrios enteros, financió campos de fútbol, iglesias y escuelas, y repartía dinero directamente a familias necesitadas. Este populismo le ganó el apodo de Robin Hood Paisa y le proporcionó una base de apoyo popular que lo protegió durante años. En 1982 decidió incursionar en la política y fue elegido como representante suplente a la Cámara de Representantes por el Movimiento de Renovación Liberal. Su carrera política fue breve pero reveladora de sus ambiciones de legitimación. Sin embargo, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lo desenmascaró públicamente, presentando evidencias de sus vínculos con el narcotráfico. Esta humillación pública enfureció a Escobar. En abril de 1984, ordenó el asesinato de Lara Bonilla, quien fue asesinado por sicarios en motocicleta en las calles de Bogotá. Este magnicidio marcó un punto de inflexión en la guerra entre el Estado colombiano y el narcotráfico. El gobierno del presidente Belisario Betancourt reactivó el tratado de extradición con Estados Unidos, la mayor amenaza para los narcotraficantes. Escobar huyó a Panamá y luego a Nicaragua, buscando refugio y negociando su regreso a Colombia. Durante este periodo de presión gubernamental, el Cartel de Medellín intensificó su campaña de terror. Iniciaron los extraditables, un grupo que combinaba propaganda, sobornos y violencia extrema para combatir la extradición. Su lema era: preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos.
En 1985, el cartel financió la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, un evento trágico que resultó en la muerte de más de 100 personas, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema. El objetivo era destruir los expedientes de extradición, aunque el alcance de la participación de Escobar en este evento sigue siendo debatido. La violencia escaló dramáticamente. Escobar ordenó el asesinato de cientos de policías, jueces, periodistas y políticos. En 1989, el candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien era firme opositor del narcotráfico, fue asesinado durante un mitin político en Soacha. 3 meses después, el cártel perpetró el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, que explotó en el aire matando a 110 personas, en un intento fallido de asesinar al entonces candidato presidencial César Gaviria. También colocaron un carro bomba frente al edificio del DAS en Bogotá, matando a 70 personas. La estrategia del terror incluía secuestros de miembros prominentes de la sociedad colombiana. Entre 1990 y 1991, el cartel secuestró a periodistas, familiares de políticos y empresarios para presionar al gobierno. Los secuestros de Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, y de Francisco Santos, editor de El Tiempo, fueron particularmente notorios. Diana Turbay murió durante un operativo de rescate policial. En medio de esta violencia, el presidente César Gaviria ofreció una salida negociada mediante una política de sometimiento a la justicia. Los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente recibirían reducciones de penas significativas y no serían extraditados. En junio de 1991, tras negociaciones secretas, Pablo Escobar acordó entregarse. Fue recluido en la Catedral, una prisión que él mismo diseñó y construyó en una montaña cerca de Envigado. La Catedral era más parecida a un club privado que a una prisión. Tenía cancha de fútbol, bar, jacuzzi, cascada artificial y habitaciones lujosas. Escobar continuó dirigiendo su imperio criminal desde allí, recibiendo visitas de prostitutas y socios. En julio de 1992, cuando el gobierno descubrió que había torturado y asesinado a miembros rivales de su organización dentro de la prisión, decidieron trasladarlo a una instalación más segura. Escobar escapó antes de que llegaran las autoridades, iniciando su última etapa como fugitivo. Durante 16 meses, Escobar se ocultó en Medellín, moviéndose constantemente entre casas de seguridad. Durante este periodo, formó los Pepes, un grupo paramilitar supuestamente integrado por enemigos de Escobar que sistemáticamente eliminó a sus colaboradores y familiares. Se especula que los Pepes recibieron apoyo del Cártel de Cali, enemigo acérrimo de Escobar, y posiblemente de algunos sectores del gobierno y agencias internacionales. Un bloque especial de la policía colombiana, con apoyo de la DEA y tecnología estadounidense, se dedicó exclusivamente a capturarlo. Utilizaron interceptación de comunicaciones, inteligencia humana y operaciones encubiertas. La presión era inmensa y su red de protección se desmoronaba. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, las autoridades localizaron a Escobar en un barrio de clase media de Medellín gracias a una llamada telefónica que hizo a su hijo Juan Pablo. El bloque de búsqueda rodeó la casa. Escobar intentó escapar por los tejados con su guardaespaldas Álvaro de Jesús Agudelo, conocido como El Limón. Ambos fueron abatidos en un intercambio de disparos. Existe controversia sobre si Escobar se suicidó o fue ejecutado, pero la versión oficial indica que murió por disparos de la policía. Su muerte marcó el fin de una era de violencia en Colombia, aunque su legado permanece. Dejó una familia que tuvo que huir del país y cambiar de identidad. Su esposa, María Victoria Henao, y sus hijos Juan Pablo y Manuela vivieron en el exilio. Juan Pablo cambió su nombre a Sebastián Marroquín y eventualmente se convirtió en arquitecto y escritor, ofreciendo disculpas públicas a las víctimas de su padre. La historia de Pablo Escobar es un recordatorio oscuro del poder corruptor del narcotráfico y de cómo la ambición desmedida puede sumergir a naciones enteras en el caos y el dolor.